Y esta matriz extracelular, como ustedes ya lo saben, está dividido en dos grandes grupos. Amorfa y figurada. Forme también se le denomina. ¿Listo? Ahora, esa matriz extracelular amorfa, ¿por qué amorfa? Porque no la puedo marcar, no la puedo ver con preparaciones habituales en histología, ¿de acuerdo? No la puedo ver. Químicamente sí la puedo identificar, la puedo marcar, puedo verificar su presencia, puedo valorar su composición, ¿de acuerdo? Pero no puedo, en la histología no la puedo ver, por eso se denomina amorfa. Si yo me voy al gráfico que tengo enfrente, a este gráfico que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no está presentando. Ah, no, está presentando. Sí, está presentando. Listo. Si yo me voy aquí a este gráfico, y aquí estoy viendo una célula, ¿de acuerdo? Estoy viendo otra célula, estoy viendo otra célula, ¿de acuerdo? Son células. Y siguen entrando. Listo. Ya, entonces aquí tengo varias células. Estas, ya está marcando. Estas son células. Aquí estoy encontrando una matriz figurada, ¿de acuerdo? Y en medio de la matriz figurada, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Estos espacios que el dibujo no ocupa, está formada por esta matriz extracelular. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora de la matriz extracelular amorfa y directamente nos vamos a mencionar a los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos se abrevia GAGs, como lo están viendo acá. No está presentando. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Pero no está pasando, ¿verdad? Se está compartiendo, No se ¿no? Sí, doctora. Sí, pero no ha pasado la diapositiva. Estoy en otra diapositiva. A ver, voy a ver. Es que como estoy con dos dispositivos... Ah, ya, perfecto. Ya. Listo. Los glucosaminoglicanos, ¿verdad? Se abrevia GAG, dijimos, son parte de la matriz extracelular amorfa. Ya dije por qué se denomina amorfa. Las características de esta matriz extracelular de los glucosaminoglicanos es que está formado por unidades repetitivas de disacáridos, o sea, azúcares, ¿ya? Por eso se llaman glucosaminos, ¿ya? Ahora, estos disacáridos van a formar cadenas de polisacáridos dentro de esta misma matriz extracelular. Y uno de las cadenas más representativas viene a ser esta, la N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, unida también con el ácido glucurónico y el ácido hidorónico, ¿ya? ¿Cuáles son las características de estos glucosaminoglicanos? Lo primero, poseen carga negativa. Por lo tanto, son capaces de cargar iones positivos, principalmente de sodio, o sea, traen el sodio. Retienen agua, mantienen una presión a la turgencia y una resistencia a la compresión. Los glucosaminoglicanos básicamente se clasifican, si seguimos la clasificación habitual, ¿verdad?, en sulfatados y los no sulfatados.
Los sulfatados obviamente tienen azufre, los no sulfatados no los tienen. Estos sulfatados forman juntamente con proteínas, los denominados proteoglicanos. Dentro del grupo de sulfatados que están ampliamente distribuidos a nivel del cuerpo, vamos a hablar del dermatansulfato, del condroitinsulfato, del queratansulfato y del heparansulfato. ¿Listo? Repito. Dermatansulfato, condroitinsulfato, queratansulfato y heparansulfato. Dentro del grupo no sulfatado, aquellos que no se unen a proteínas y que tienen una gran cantidad de agua, por lo cual la migración celular es bastante notoria, muy abundante, y facilitan también la cicatrización de heridas. Destaca dentro de este grupo el hialuronano, que habitualmente lo conocíamos como el ácido hialurónico. Vámonos a hablar de los sulfatados, el grupo de los sulfatados. Dentro de este grupo vamos a mencionar a los más abundantes en el orden principalmente de presencia. Primero, tenemos al condroitinsulfato, que este se encuentra ampliamente distribuido a nivel de la matriz del tejido conectivo laxo. Quiere decir que lo podemos encontrar en todo lugar donde haya tejido conectivo laxo, principalmente joven, móvil. El segundo glucosaminoglicano sulfatado, que tiene una buena presencia después del condroitinsulfato, es el queratansulfato. Generalmente el condroitinsulfato y el queratansulfato tienden a unirse, ¿sí? Y van a formar grandes cadenas de proteoglicanos. Podemos encontrar estos queratansulfato unidos, decíamos, principalmente al condroitinsulfato a nivel de córnea, por ejemplo, a nivel de cartílago, a nivel de hueso y sobre todo a nivel de diente. A nivel de diente. El dermatansulfato se relaciona con los condroitinsulfato, o sea, generalmente van unidos, no solamente separados. Y el heparansulfato lo vamos a encontrar a nivel de aorta, a nivel de hígado, pulmones, y formando parte de esta molécula muy particular que se conoce como heparina. Vámonos al grupo de no sulfatados. Y decíamos, destaca el hialuronano, repito, que también se conoce como el ácido hialurónico. Es bastante abundante, es una molécula muy grande, muy representativa, se une con los glucosaminoglicanos y su presencia es demostrativa a nivel del líquido sinovial y del cuerpo vítreo del ojo. Hablemos ahora de los proteoglicanos. Seguimos en la matriz extracelular amorfa. Bien, proteoglicanos. ¿Qué es un proteoglicano? Es un glucosamino, glucanos, ¿sí? Más uniones de proteínas. ¿De acuerdo? Ese es un proteoglicano. Entonces, ¿cómo se organiza este proteoglicano? Por largas cadenas, entre 1 a 100 cadenas de glucosaminoglicanos, que se unen a proteínas centrales, ¿sí? Y que obviamente van a estar formados por un 95% de polisacáridos. O sea que también estamos hablando de que se trata de azúcares. Esa conjunción de proteínas y de glucosaminoglicanos van a formar sustancias similares a la gelatina, geles, los cuales tienen una cualidad, presentan poros como para facilitar la asociación con otras proteínas o con otros glucosaminoglicanos
¿De acuerdo? Y obviamente un transporte molecular. La imagen que tenemos aquí al frente, fíjense ustedes, esta imagen que tenemos aquí al frente, nos habla de cómo se organiza un proteoglicano. Y dijimos, el proteoglicano básicamente es 95% de polisacáridos, porque está formado por glucosaminoglicanos, ¿sí? Y proteínas, con enlaces proteicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una proteína núcleo, esta que está aquí, la proteína núcleo, ¿verdad? Donde vamos a encontrar principalmente a nuestros glucosaminoglicanos. Aquí están los glucosaminoglicanos. Estas franjitas que las estamos viendo, estas franjas, ¿verdad? Que estoy marcando esto que está aquí. Serían los glucosaminoglicanos, ¿de acuerdo? Y van a unirse a esta proteína núcleo, a través de otras proteínas que las estamos viendo aquí, estas proteínas de unión. Entonces, aquí yo tengo el glucosaminoglicano, tengo una proteína de unión y tengo una proteína núcleo. Todo este conjunto, si se dan cuenta, son proteínas más glucosaminoglicanos que pueden ser de diferentes índoles, queratansulfato, condroitinsulfato, dermatansulfato, etcétera, forman los proteoglicanos. Y habitualmente vamos a verlos así, marcados evidentemente, ya sea con hibridación in situ, con otras sustancias, etcétera, y se los ve así, una asociación. Aquí estaría nuestra proteína núcleo, ¿verdad? Estas cadenitas de disacáridos que en conjunto forman polisacáridos, ¿verdad? Y todo se une por proteínas de unión. Existen muchos proteoglicanos distribuidos a nivel de los tejidos conectivos a lo largo de todo el sistema corporal. ¿De acuerdo? Miren, recién están entrando. Ya. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el agrecan, el versicano, la decorina, el biglicano, la fibromodulina, el sindicano, el perlecano. ¿Listo? Todos estos, repito, son cadenas de glucosaminoglicanos unidos con proteínas de unión o proteínas núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, 95% son polisacáridos. ¿Para qué nos sirven los proteoglicanos? ¿Ya? Generalmente para la regularización o regulación de movimientos, ¿sí? ¿Movimientos de qué? De moléculas y movimientos celulares. Son muy importantes porque están incluidos dentro de esa matriz acuosa que ya mencionamos al principio, ¿verdad? Y que como son cadenas de proteínas y largas cadenas de polisacáridos se unen a una molécula o a otra célula y en todo caso ayudan a ese movimiento, al desplazamiento de las mismas. Vamos a ir mencionando algunos de los más importantes. Uno de los más importantes presentes en hueso, en cartílago, en diente, el agrecano. Repito, glucosaminoglicanos más proteínas, núcleo y de unión. Eso no nos vamos a olvidar. Los glucosaminoglicanos pueden ser de diferentes variedades, queratansulfato, dermatansulfato, condroitinsulfato, perdón, ya. Vamos a ver al agrecano. Miren, esta es una molécula de agrecano, o agrecan también se le denomina, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro núcleo en el agrecano? Esta molécula que la voy a marcar de color rojito, que está representado por el hialuronano, que ustedes ya saben, es un glucosaminoglicano no sulfatado. Ahora, aquí estamos viendo proteínas de unión de color verde. Lo vamos a marcar de color verde, respetando el esquema. Miren, estamos marcando de color verde. Son proteínas de unión. Entonces, aquí, nuestro núcleo
El núcleo es el hialuronano y acá tenemos las proteínas de unión. ¿Unión para qué? Unión para nuestros glucosaminoglicanos que están aquí, que igual los estoy marcando, del mismo colorcito, ¿listo? Aquí está, lo estoy resaltando un poquito para que ustedes se puedan ubicar. Aquí está. Entonces, aquí tenemos varios de estos glucosaminoglicanos. En el caso del agrecano, específicamente, ¿cuáles son sus glucosaminoglicanos? El queratansulfato y el condroitinsulfato. ¿De acuerdo? Alguna vez alguien me comentó y me dijo, doctora, en esta literatura también he encontrado que el dermatansulfato forma parte del agrecano. En realidad puede haber sido un error de traducción. El agrecano está formado por el queratansulfato, que le da firmeza, le da dureza, y el condroitinsulfato, que facilita entonces que tenga un módulo elástico. El queratansulfato es, al ser un poco más duro, más rígido, no se olviden, está a nivel, dijimos, de cartílago, a nivel de diente, a nivel de hueso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos a encontrar en el agrecano estas moléculas. Ese es un proteoglicano y acá lo podemos ver un poco más ilustrativo, digamos. Aquí encontramos, miren ustedes, lo voy a volver a resaltar, aquí encontramos los glucosaminoglicanos, el queratansulfato, el condroitinsulfato y nuestra molécula de unión, que está aquí, la molécula, la proteína de unión. ¿A dónde se van a unir? ¿Verdad? Se van a unir a un núcleo. Listo. Básicamente, si se dan cuenta, esa es la organización. Lo que varía es el tipo de unión y la molécula que participa de ese tipo de unión, ¿ya? Entonces, vamos a ir mencionando algunas cualidades de los proteoglicanos. Para empezar, vámonos a hablar del agrecano, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Relativamente abundante, si se dan cuenta, a nivel de cartílago, ¿sí? A nivel de hueso, a nivel de diente, es una proteína, en este caso, que tiene que ver principalmente con dos genes, el gen ACAM, ¿verdad? Y juntamente con otro gen de proteínas que determina justamente el tipo de unión. Vamos a ver que esta es muy abundante, hemos dicho es muy abundante. Y juntamente con la colágena de tipo 2 va a formar parte de la matriz extracelular, principalmente en los cartílagos. Aquí tenemos el versicano, es otro tipo de molécula, otro tipo de proteoglicano. Ahora, si ustedes se fijan, igualmente nuestro núcleo, el ácido hialurónico, aquí vamos a encontrar nuestras uniones. Aquí tenemos la proteína de unión, la estoy marcando de color amarillo, ¿se ve? Sí se ve. ¿De acuerdo? Y aquí estamos encontrando entonces nuestro glucosaminoglicano, el condroitinsulfato, que siempre hemos dicho es el más abundante. ¿De acuerdo? El dato más interesante de este tipo de proteoglicano, si ustedes se dan cuenta, es que se une a fibrillas de colágeno de tipo 2. Entonces, mantiene estable la molécula como tal. Entonces, el versicano, este que acabamos de ver, también dentro de los tejidos conectivos, su presencia es bastante notoria y está formado por condroitinsulfato, que acabamos de mencionarlo en la molécula, condroitinsulfato, ¿de acuerdo? Vamos a ver que es una molécula, un proteoglicano que forma parte muy representativa de la pulpa dentaria, ¿de acuerdo? Y facilita sobre todo la interacción con los odontoblastos a nivel de la zona externa o la zona odontoblástica de la pulpa dentaria. Eso lo vamos a ver cuando estemos en diente. Otro dato muy importante, es muy versátil, por eso se denomina versicano, y tiene diferentes isoformas.
Es una molécula relativamente grande y pertenece también a la familia de las lectinas. Dentro de sus funciones más importantes, participa en la adhesión celular, en la migración, en la proliferación. Miren cómo es tan abundante. Tiene una capacidad muy elevada de mantener las regiones donde se localiza muy hidratadas. Es una molécula antiadhesiva, principalmente por su interacción con las integrinas, que dentro de un ratito las vamos a mencionar. Tiene la cualidad de mantener la matriz extracelular a partir sobre todo de su relación con el hialuronano. No se olviden, el hialuronano está presente sobre todo en zonas llenas de agua, y es una molécula muy grande. Posee carga negativa, que también ya lo hemos mencionado al principio, y por lo tanto atrae iones positivos como el sodio, algunos factores de crecimiento, las citocinas y las quimiosinas, que después voy a ir hablando de estas sustancias. Otra sustancia, otro proteoglicano, la decorina. ¿Listo? Esta es otra proteína igualmente formada bajo el mismo concepto. Es importante en el tejido conjuntivo y se une principalmente con estas colágenas, ¿ya? Con la colágena tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esta molécula contiene lo que sea glucosaminoglicano, el condroitin sulfato y el dermatan sulfato. Entonces, fíjense, por ejemplo, el agrecano tiene condroitin, pero no tiene dermatan, tiene queratán. Por lo tanto, la decorina, al tener dermatan, tiene otro tipo de funciones. Por ejemplo, desempeña un papel en el enlace de la matriz, en la fibrologénesis, ¿ya? Tiene una función de regular el ciclo celular, otro tipo de función. Es una molécula importante en la reparación de tejidos y tiene una afinidad muy importante con este factor de crecimiento transformador de tipo beta. El biglicano es una molécula doble, ¿sí?, de glucosaminoglicanos, principalmente ricos en leucinas. Las otras eran lisitinas, ¿se acuerdan? Se encuentra en una importante variedad de tejidos conectivos, como en el hueso, el cartílago y el tendón. Y también se une a fibrillas tales como colágena tipo 1, colágena 2 y colágena tipo 3. Entonces, fíjense, están muy bien relacionadas. Tiene un papel en la mineralización. Por lo tanto, no nos olvidemos, el glicano también estaría presente en diente, sobre todo en etapas de odontogénesis. Esta proteína tiene una importante función en la odontogénesis, en la morfogénesis del hueso, ¿ya? Y se une también a un factor de crecimiento transformador beta, pero de tipo 1. El sindicano, componente de la membrana plasmática, se une a factores de crecimiento, participa en la traducción de señales y en la diferenciación celular y facilita la migración celular. La fibromodulina es como su nombre lo dice, se une mucho a fibras de colágena tipo 1, tipo 2, tipo 3 y también a fibras elásticas. El pertecano forma parte de la lámina basal. Y aquí tenemos al frente una imagen de proteoglicanos. Por último, siguiendo la matriz extracelular amorfa, tenemos a las glucoproteínas. Las glucoproteínas son un conjunto de elementos de moléculas químicas favorecidas por una unión entre lo que es azúcares y proteínas, por eso su nombre, glucoproteínas. Se destacan dentro de este grupo estas glucoproteínas. La fibronectina, voy a cambiar el color de mi lápiz, ya. La fibronectina, la laminina, la entactina, la tenasina y las integrinas, ¿ya? Básicamente, al tratarse de azúcares unidos a proteínas,
tienen una cualidad muy interesante. Son proteínas fibrosas adhesivas. O sea que básicamente funcionan como enlaces, ¿sí? Como uniones entre células, tejidos conectivos, membranas plasmáticas, matriz extracelular. Vamos a ir mencionando a estas proteínas fibrosas adhesivas. La más abundante es la fibronectina, ¿sí? En los diferentes tejidos, de acuerdo al tipo de tejido, también puede asumir cierta denominación. Por ejemplo, en el cartílago se va a conocer como condronectina y en el hueso se conocerá como osteonectina. ¿Dónde vamos a encontrar a esta fibronectina? Por ejemplo, hay una fibronectina plasmática. ¿Qué significa? Que es una fibronectina que sobre todo participa uniendo o fijando las plaquetas a la fibrina en procesos de reparación, de cicatrización de heridas y sobre todo en la fagocitosis. También vamos a encontrarlas a nivel de la superficie celular. ¿Y por qué está en la superficie celular? Porque al estar en la superficie celular, siendo esta la membrana plasmática, lo que hace principalmente es unir, ¿sí?, la célula a la matriz extracelular circundante. Por lo tanto, la fija, la relaciona. Otro dato importante, también siendo parte de la membrana plasmática de la superficie celular, ¿sí?, es un receptor, forma parte o funge como un receptor molecular de señales externas hacia la célula. También vamos a encontrarla siendo parte de la matriz, ¿sí? Entonces, une la colágena, por ejemplo, con la heparina, con la fibrina, guía para la migración celular, justamente porque tiene estos tipos de receptores. Está sintetizada la fibronectina por los hepatocitos y las células endoteliales. Y como dijimos, también a nivel de las células endoteliales, esta fibronectina se conoce como la endotelina. Vámonos con la laminina. Importante la laminina, muy importante la laminina. Su nombre lo dice, es mucho más alargada, mucho más extensa, delicada, como una fibra, ¿verdad? Una lámina. Por lo tanto, lo vamos a encontrar a nivel de la lámina lúcida de la membrana basal. No nos olvidemos que la membrana basal tiene diferentes láminas, ¿sí? La membrana basal, la membrana lúcida, la membrana densa. ¿Ya? Entonces, la laminina la vamos a encontrar a nivel de la lámina lúcida. Como receptor de membrana a nivel del pertecano. Miren cómo ayuda a un proteoglicano, ¿sí?, a unirse a la matriz extracelular a partir de la lámina, de lo que vendría a ser la lámina basal. Favorece la proliferación también de las células, sobre todo en etapas de cicatrización, y se fija al colágeno de tipo 4. ¿Por qué el colágeno de tipo 4? Porque este colágeno, el de tipo 4, es muy abundante, sobre todo en membranas basales. Estas otras dos, la tenasina y la entactina. La entactina es una especie de molécula nidógeno. ¿Qué quiere decir? Que puede tomar varios proteoglicanos de la matriz extracelular y agruparlos, ¿no? O unirlos. También forma parte de la lámina basal, ¿de acuerdo? De la lámina basal, y se une a la laminina a partir del colágeno de tipo 4. La tenasina es mucho más escasa, propia de tejidos embrionarios, ¿sí? De la migración celular, favorece la migración celular y el crecimiento de axones cuando existe algún tipo de lesión. El otro grupo, las integrinas, son unas moléculas muy importantes, muy interesantes. Se conocen también como moléculas transmembranales para el anclaje del citoesqueleto, ¿de acuerdo?
Entonces, miren ustedes, esta imagen es bastante interesante. Me voy a ir un poquito con la lupita, la vamos a ver a mayor aumento. Bien. Aquí lo que tenemos, se ve la manito, ¿verdad? Se ve el dedito, se ve. ¿Se ve la manito? Para el señalamiento, ¿se ve? Hola. Despierten, chicos. Sí, doctora. Doctora. Ya, perfecto. Entonces, miren aquí, ¿qué tenemos aquí? La membrana plasmática, que ustedes ya la conocen, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la zona hidrofílica, otra zona hidrofílica, hidrofóbica, y aquí tenemos proteínas transmembranales, que también ustedes ya lo han debido estudiar con el doctor Aranoca al hablar de membrana celular. ¿De acuerdo? Aquí está el medio intracelular y este es el medio extracelular. Entonces, las integrinas se las conoce o se las considera como parte de las proteínas transmembranales, porque atraviesan la membrana plasmática desde el medio extracelular al medio intracelular. ¿Cuál es la función interesante de estas integrinas? Perdón. Fijan, por ejemplo, la matriz extracelular figurada y también la matriz extracelular amorfa. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo una molécula de colágeno, que enseguida voy a hablar de ella. Y aquí estoy viendo, como ya lo hemos dibujado, ¿verdad? Proteoglicanos. Y miren cómo se unen estas moléculas, las integrinas, al medio extracelular, a partir de, puede ser la matriz figurada, la colágena, diferentes tipos de colágena, pero también por proteoglicanos. ¿Para qué hacen este tipo de uniones? ¿Para qué van a trabajar? Justamente para fijar la célula a la matriz y que ésta pueda mantenerse estable dentro de la matriz. Al hacer este tipo de uniones, también pueden facilitar migraciones celulares, o sea, movimientos de las células de acuerdo a necesidades, ¿sí? Principalmente de tipo funcional. Vamos a ver, como ya lo acabo de mencionar, me voy a ir otra vez a mi marcador, que estas integrinas, ¿sí?, se unen a proteínas adhesivas, penetran a las células, como ya lo hemos visto acá, ¿verdad? Y favorecen una serie de situaciones. Por ejemplo, al unir célula con matriz, puede relacionar el fibroblasto con la fibronectina, ¿sí?, que es otra molécula. Las plaquetas con el fibrinógeno y también los leucocitos con otros leucocitos. Entonces, facilita ese tipo de relaciones entre las células y la propia matriz. Puede poseer respuestas biológicas por ausencia. Por ejemplo, si no encontramos integrinas dentro del componente habitual del tejido conectivo, puede haber problemas con la cicatrización, ya que hemos visto que se unen, por ejemplo, a las plaquetas y a la fibrina y al fibrinógeno, también a los fibroblastos. Hay predisposición a hemorragias. Imagínense, si no hay plaquetas, si no hay fibrina, no hay fibrinógenos, entonces no hay o dificulta las relaciones con los fibroblastos, entonces puede seguir constantemente las hemorragias. Y también las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque al relacionar leucocitos con leucocitos, los leucocitos tienen una función esencial en la defensa celular. Vámonos con la matriz extracelular figurada. ¿Listo? Ya. La matriz extracelular figurada es aquella que puedo marcar. Entonces se puede marcar. ¿Cómo voy a marcar esta matriz extracelular figurada? Para que la histología las vea con tinciones. Las voy a marcar con tinciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al estar teñidas, puedo observarlas en las preparaciones habituales. Aquí al frente, fíjense ustedes, yo tengo un dibujo típico de lo que es el tejido conectivo.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí tengo a las células, que ya dentro de poco voy a hablar de las células. Aquí están las células. ¿Listo? Y aquí yo tengo estas fibras, que obviamente las estoy viendo. En este dibujo las puedo observar. Lo que no veo son los proteoglicanos, lo que no veo son los glucosaminoglicanos, las glucoproteínas, integrinas, entactinas, no las veo, pero sé que están aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta matriz extracelular sí tienen forma, por eso se denominan figuradas o formes. Y vamos a encontrar dentro de este conjunto de matriz extracelular figurada, ¿de acuerdo? Dos grandes familias o sistemas. El sistema colágeno y el sistema elástico. El sistema colágeno, que forma obviamente a las fibras colágenas, y que también dentro de este grupo de fibras colágenas vamos a encontrar a las fibras reticulares. Antes se hablaba de 3 tipos de matrices figuradas: colágena, reticular y elástica. Ahora la familia colágeno agrupa tanto a las fibras colágenas como tal, la tipo 1, la tipo 3, la tipo 5, la tipo 4, la tipo 6, la 12, la 9, etc. También agruparía a las reticulares, que en este caso vienen a ser colágena, también colágena de tipo 3. ¿De acuerdo? Para aclaración. El sistema elástico es muy diferente al sistema colágeno y tiene también, debido al grado de organización y de maduración de sus componentes, los siguientes elementos fibrilares. Las fibras oxitalámicas, muy abundantes a nivel de pulpa dentaria, por ejemplo, y del ligamento periodontal, y las elaunínicas, que también son notorias a ese nivel, y las elásticas propiamente dichas, las que están distribuidas en el resto del organismo. Vamos a hablar entonces ahora de nuestro sistema colágeno. Bien, las fibras colágenas son moléculas compuestas, como lo estamos viendo acá, fíjense, 3 cadenas polipeptídicas, aquí están marcadas, una de verde, otra de rojo, otra de azul, que se unen en un sistema helicoidal, ¿de acuerdo? Y que contienen más de 1000 aminoácidos entre sus cadenas, los cuales mediante esta espiral, como la estamos viendo aquí, ¿sí? En cadenas helicoidales, se van a entrelazar. Es una proteína muy abundante en el cuerpo, ¿sí? Tal vez podríamos decir la más abundante. Puede estar representando el 30% del total de las proteínas que tiene el propio cuerpo, ¿sí? Existen muchas colágenas dispuestas y clasificadas de acuerdo a sus características y también a su disposición. Vamos a decir que sus fibras, ¿sí?, forman parte del conjunto de la gran cantidad de tejidos conectivos que están en todo el cuerpo. Este tipo de sistema colágeno, ¿de acuerdo?, se asocia y es muy importante para que funcionen las células que están incluidas dentro de esa matriz. Por ejemplo, los fibroblastos, condroblastos, los odontoblastos, ¿de acuerdo?, que son aquellas que las se encargarán de formarlas. Y es un dato bien interesante. Si hay una célula blástica, un blasto, siempre es una célula formadora. No se van a olvidar el término blasto. Es una célula formadora. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo fibroblasto, condroblasto, cemento, blasto, osteoblasto, ameloblasto, odontoblasto, es una célula que forma matriz. Puede formar matriz amorfa, glucosaminoglicanos, proteoglicanos,
glucoproteínas, pero también forma la matriz figurada. Y esa matriz figurada, una de las más abundantes, hemos dicho que es la colágena, ¿ya? Entonces, si hay una célula formadora, blasto, siempre va a haber una matriz extracelular que formar. Y sobre esta matriz extracelular formada es que se desempeña la misma célula, perdón, para seguir formando matriz. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se organiza la fibra colágena como tal? Aquí yo veo una fibra colágena, que es la que identifico en mis preparaciones habituales, ¿verdad? Y que se asocia con otras fibras, miren, otra fibra, otra fibra, otra fibra, y forman fascículos o haces de fibras colágenas, que son las que voy a marcar con mis preparaciones habituales, hematoxilina eosina, con triclómico de Mallory, de Mason, con yeso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se organiza esta fibra? Se organiza a partir principalmente de subunidades, ¿ya? Subunidades, perdón, ya. Subunidades que van a formar lo que se conoce como el tropocolágeno. El tropocolágeno. ¿Qué es el tropocolágeno? Estas moléculas de polisacáridos, ¿sí?, que se van a unir respetando una disposición espacial orientada desde una zona de la cabeza, una porción lineal de la misma molécula y otra terminal. Entonces vamos a ver que esa disposición espacial generalmente es escalonada en el caso del tropocolágeno, que aproximadamente tiene una extensión de 300 nanómetros. O sea que es una molécula muy corta, muy pequeña, pero que, como decíamos, esa molécula se escalona, ¿sí?, respetando una disposición espacial en base a su disposición, a su organización, ¿ya? Entonces, donde encontremos una parte de la cabeza, un cuerpo y una región terminal, veremos que la cabeza, por ejemplo, está en relación con otra molécula dispuesta por detrás hacia el cuerpo de otra molécula similar. Significa que las cabezas se van a organizar, miren ustedes, como si se tratara de escalones, ¿ya? Por esa disposición espacial, llamémosla así, intercalada entre sus propios componentes. Los espacios que se disponen entre, por ejemplo, una zona que sí tiene cabezas y zonas terminales, una zona que es central y otra zona que es mucho más posterior y que representa una imagen como si se tratara de bandas, ¿ya? De bandas alternas. Unas bandas que se van a ver mucho más oscuras por la disposición que tienen de cuerpo, de cabeza y de región terminal. Entonces aquí yo tengo una banda oscura, aquí yo tengo una banda un poquito más clara, donde voy a ver principalmente el cuerpo, mucho más delgado, y al otro extremo voy a volver a ver la cabeza, voy a volver a ver la porción terminal, por lo tanto también la voy a ver como zona oscura. Y esta una zona más pálida, más clara. Entonces, esta disposición escalonada, clara, oscura, tiene un periodo, una disposición periódica entre bandas claras y oscuras aproximadamente de 68 nanómetros. El espacio de zona oscura, más o menos de 40 nanómetros, ¿sí? Y la región más pálida de 28, ¿sí? Y esa disposición escalonada forma esta otra molécula, el tropocolágeno que dijimos, viene a ser la subunidad de formación de esta fibra colágena. Ahora, como se van disponiendo en organización espacial,
de acuerdo, escalonada, y esa organización espacial da imágenes superpuestas, oscuras, claras, oscuras, de acuerdo a esa organización, esa molécula viene a ser la molécula principal de organización de la fibra colágena. Cuando encontramos esa organización escalonada, espacial, en un sistema de bandas claras y oscuras, la vamos a denominar microfibrilla. Microfibrilla. Miren, lo que acabo de dibujar, una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, una banda clara. Entonces, mucho más alargada. Lo siento, a esta hora yo ya no voy a permitir que nadie más ingrese. ¿Cómo van a entrar? Listo, es una microfibrilla. Ahora, la microfibrilla no la voy a teñir, no la voy a ver con hematoxilina y eosina o con mis preparaciones habituales, con un microscopio convencional. Yo lo voy a ver necesariamente con microscopía electrónica. ¿De acuerdo? El dato más interesante de las fibras colágenas es que tienden a asociarse, a agruparse. Por lo tanto, las microfibrillas, como las estamos viendo aquí, se agrupan con otro grupo de microfibrillas y forman fibrillas. Las fibrillas, como ustedes las están viendo, fascículos de microfibrillas de colágeno aproximadamente de 0,2 a 0,5 de micrómetro, y la microfibrilla de colágeno de 50 nanómetros, ¿de acuerdo? Estas microfibrillas también tienden a asociarse y van a formar la fibra como tal, la fibra colágena, que a su vez sabemos que la fibra colágena también se agrupa en fascículos. Y estas fibras sí las puedo ver, sí las puedo marcar porque ya están en micrómetros. Por lo tanto, puedo verlas perfectamente con microscopía convencional. Si ustedes se fijan, perdón, casi se me cae, ya. Si ustedes se fijan, esta viene a ser una molécula de tropocolágeno. ¿Qué dijimos? La vamos a ver con microscopía electrónica, ¿sí? Puede ser de barrido, puede ser de transmisión. Esta es de transmisión. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo justamente esas zonas alternas, oscuras, claras, oscuras, claras, oscuras, claras, ¿de acuerdo? Y sé que esta disposición tiene que ver principalmente con esas subunidades, ¿sí?, que se van a disponer de manera escalonada. Por lo tanto, el tropocolágeno aproximadamente tiene una longitud de todas estas bandas, ¿verdad?, de 280 a 300 nanómetros y 1.5 de nanómetro de ancho, imagínense. Ahora, la frecuencia de estas bandas, es de 68 nanómetros. Y no nos olvidemos cómo están formadas estas organizaciones por cadenas de polipeptídicos, ¿verdad? Los cuales, evidentemente, por aminoácidos. ¿Cuáles son los aminoácidos más frecuentes? El 30% de glicina, 30% prolina, hidroxiprolina e hidroxiglicina. Si ustedes ven, esta es una observación también con microscopía electrónica. Esta me parece que es convencional o de transmisión, ¿verdad? Y lo que acabo de mencionar está aquí. Sí, aquí están nuestras moléculas de tropocolágeno, las cuales se asocian, miren, se asocian en otras moléculas, van a formar las microfibrillas que las estamos viendo aquí, además se asocian en otro grupo de microfibrillas, otros grupos de microfibrillas van a formar la fibrilla, y las fibrillas agrupadas van a formar la fibra, y la fibra, los fascículos de colágeno, que son los que generalmente se van a marcar. ¿Y cómo las marcamos? Con diferentes tinciones. ¿Cómo las vemos de esta manera? Fíjense ustedes. Entonces, aquí yo tengo una imagen con microscopía, ya no es electrónica, esto es microscopía óptica convencional de las fibras colágenas, que son blancas, ondulantes, flexibles, blandas y resistentes a la atracción. Y ustedes me dirán, doctora, yo estoy viendo las fibras colágenas de color azul, no las estoy viendo blancas, porque están teñidas. Pero en estado fresco, la colágena es blanca. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes vayan a la carnicería y compren un filete o un pedazo de chuletita
una pulpita, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que en estado fresco, ese pedazo de carne tiene como una especie de membranita, una flemita blanquita que se desprende, ¿no? Al cortar, ahí está, es como un moquito encima, una fibrita así muy, muy, muy delicadita, que luego se desprende, es como una película, ¿verdad? Bien delgadita. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Esa es la colágena. Esa es la colágena. Que luego la puedo marcar. Aquí yo la estoy marcando con el tricrómico de Mallory. Mallory, no Mallory, como los gauchos, Mallory, como los bolivianos. Con hematoxilina eosina, de color rosado, miren, de color rosadito, acá están, fibras colágenas. Y aquí hay fibroblastos y otras células del tejido conectivo, aquí hay un vaso sanguíneo, todo lo que encontramos en el tejido conectivo. Y aquí estoy marcando con Van Gieson. Van, no Van, porque es alemán, ¿sí? Si ustedes dicen Volkswagen es la B. ¿Listo? Entonces es Van Gieson. ¿De qué color voy a ver la fibra colágena? De color, miren ustedes, rojo ladrillo. Rojo ladrillo, nuestras tinciones habituales para marcar. Entonces, tricrómico de Mallory, de color azul, la fibra colágena, de color rosado, hematoxilina eosina, y de color rojo ladrillo, porque no es cualquier rojo, es un color rojo ladrillo, ¿de acuerdo? La tinción de Van Gieson. ¿Dónde encuentro esta colágena? Y hemos dicho que hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Vamos a ir enumerando en esta columna el tipo, la zona donde la encuentro y la célula que la sintetiza. Ya, la más abundante, colágena tipo 1, dermis, tendones, hueso, diente, fascias, cápsula, fibrocartílago. Dermis, ¿quién produce la dermis? El fibroblasto. Los tendones, el fibroblasto. El hueso, el osteoblasto. No se olvide el término blasto. El diente, el odontoblasto. El fibrocartílago, el condroblasto. La dentina, cementoblastos. El cementoblasto, ¿verdad? Y estas son las células que sintetizan esta matriz. Y esa matriz tiene colágena de tipo 1. La colágena de tipo 2 es exclusiva de la matriz del cartílago. Dos tipos de cartílago, el cartílago hialino y el cartílago elástico. Entonces, ¿quién forma el cartílago? El condroblasto, ¿de acuerdo? Ustedes me dirán, sí, pero arriba también formaba cartílago. Sí, pero otra variedad, el fibrocartílago. Y estas son otras variedades, cartílago hialino y cartílago elástico, que también ya vamos a hablar de eso. Colágena de tipo 3, redes reticulares. Dijimos, reticulares, fibras reticulares, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrarlos? A nivel de músculo liso, a nivel de hígado, de vaso, de ganglios linfáticos, de médula ósea. Médula ósea, todo lo que vienen a ser tejidos linfoides y tejidos mieloides. ¿Listo? Entonces, las células sintetizadoras, el fibroblasto, ¿verdad? La célula muscular lisa, las células reticulares, los hepatocitos. Colágena de tipo 5 está siendo parte de la sustancia fundamental o de la matriz extracelular de placenta y de córnea. ¿Listo? ¿Dónde vamos a encontrar qué células sintetizan? Perdón, el fibroblasto y las células mesenquimáticas, porque estoy hablando de placenta. Colágena de tipo 9. También vamos a encontrar a nivel de cartílago y de cuerpo vítreo. Por lo tanto,
¿Quién sintetiza? El condroblasto, si es cartílago, y fibroblasto, si es cuerpo vítreo. Un dato adicional, para poder observar la matriz, la colágena de tipo 9, necesariamente lo tenemos que hacer con inmunohistoquímica. Vamos a ver otras colágenas que forman redes, ¿de acuerdo? Las anteriores formaban fibrillas. Colágena de tipo 4 a nivel de membrana basal, en la lámina densa y en la lámina basal. Esto en la membrana basal, no se olvide. ¿Quiénes forman? ¿Quiénes sintetizan esta colágena? Las células epiteliales, las células musculares y las células endoteliales. También tenemos colágeno de anclaje que ayuda a fijar las células. Por ejemplo, la colágena de tipo 7, que es específica para fijar, ¿de acuerdo? ¿Qué fija? La lámina densa con la lámina reticular a nivel de membranas basales, no se olvide, sintetizado por el fibroblasto. Colágena de tipo 9, esto ya lo hemos visto, la colágena de tipo 12, tendones embrionarios y en piel, ¿quién forma? El fibroblasto. Y la colágena de tipo 14, redes reticulares, igualmente muy similares a las que ya hemos visto de las fibras reticulares. Ahora, dentro del sistema colágeno tenemos a la colágena y también tenemos a las fibras reticulares. Puedo teñir igual las fibras reticulares con hematoxilina eosina, con tricómero de Mallory, etcétera. No, no las puedo teñir igual. Necesito otra tinción específica que se conoce como el carbonato de plata. ¿Ya? El carbonato de plata tiñe la fibra reticular, fíjense ustedes, de color negro. De color negro. Entonces, si ustedes se fijan, a ver, me voy a ir acá. Si ustedes se fijan, miren, yo también voy a un poquitito sobre pintar. Se nota, ¿verdad? Estoy pintando de color negro las fibras reticulares. ¿Qué son fibras colágenas, pero de tipo 3? Estas son colágenas de tipo 3. Son muy finas. Las vamos a encontrar a nivel de músculo, a nivel de nervios, con los adipocitos, la matriz extracelular, vasos sanguíneos, pulmones, tejido mieloide y linfoide y la lámina reticular de las membranas basales. Las fibras reticulares tienen una organización similar a la que acabamos de mencionar de las fibras colágenas, pero dijimos que son mucho más finas, ¿de acuerdo? Son mucho más finas. Y aquí igualmente las estoy viendo con la misma tinción, el carbonato de plata. Antes era muy interesante porque nos hacían identificar y además repetir o conocer los nombres completos de estas tinciones. Por ejemplo, el carbonato de plata está abreviado, ¿no? Como carbonato de plata. Pero antes nos decían que el nombre completo de la tinción era carbonato de plata amoniacal de Río Ortega. ¿Ya? Entonces, evidentemente nosotros hemos aprendido en la Facultad de Medicina a hablar de esa manera, ¿no? A mencionar a estas fibras, a la tinción de esa manera. ¿Ya? Pero carbonato de plata está bien. Y no se olviden que tiñe la fibra reticular de negro. Vámonos con el sistema elástico. ¿Sí? El sistema elástico. Me voy a dar unos minutitos para terminar el tema, por favor. Como no tenemos nada mejor que hacer, vamos a trabajar. Ya. Estas fibras en estado fresco son amarillas. ¿Se acuerdan que dijimos que la colágena eran blancas? Así como unas fibras translúcidas, así bien delgaditas, delicaditas, unas membranitas blanquecinas. En el caso de las fibras elásticas son amarillas. Son amarillas. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Alguna vez ustedes han comprado chuletitas? En las chuletas se ve muy bien. Y ustedes se dan cuenta que tienen la chuleta, tienen su huesito, y en un extremito tienen como una especie de nerviecito amarillo. ¿Se han dado cuenta? Está formado por fibras elásticas
que son amarillentas en estados frescos. Son aplanadas, alargadas, muy delgadas, entre 0,2 a 1 de micrómetro. No nos olvidemos que las fibras colágenas tienen aproximadamente entre 0,5 a más, ¿verdad? A 1,5, y la asociación de estas puede ser mucho mayor. Son refringentes, son ramificadas, tienen un centro de elastina rodeado por glucoproteínas que en conjunto se denomina como fibrilina. Si ustedes se fijan, me voy a ir a otro colorcito, ya. Aquí están nuestras fibras elásticas. ¿Por qué se las denomina elásticas? Porque son onduladas. Son onduladas. No se disponen en diferentes direcciones. Generalmente son paralelas. Se ven como si fuera calaminas superpuestas. En este sentido. ¿Listo? Se tiñen de manera exclusiva con otro tipo de tinciones. Hematoxilina y eosina no las tiñen, no. Triclómico de Mason, no. Triclómico de Majorin, no. Fangiason, no. ¿De acuerdo? Carbonato de plata, no. ¿Con qué se tiñen? Con esta tinción que se conoce como orceína. Y también las denominadas fucsinas. ¿Sí? La fucsina básica de Gallegos, por ejemplo, la fucsina básica. Y las fucsinas resorcinas. ¿Sí? Entonces, las fucsinas sí pueden teñir. ¿Y de qué color tiñe la orceína, por ejemplo? Este método que estamos viendo aquí enfrente. ¿Sí? De color, miren, tiene un color lila, ¿verdad? Un color morado. Pero yo, cuando veo este color, me recuerda mucho al color del api, ¿verdad? Y a esta hora un lapicito nos vendría muy bien. Fíjense ustedes, ese color api es un morado muy especial, no es un morado como la hematoxilina y eosina, que es intenso. Este es un color muy similar al api. Entonces, si yo veo fibras teñidas de este color, si les ayuda bien, a mí por lo menos me ayuda. Yo cuando veo una preparación y veo fibras elásticas marcadas de este color, porque ya sé que son elásticas al verlas de este color, ¿verdad? Es orceína, ¿de acuerdo? Las fucsinas resorcinas, por ejemplo, las tienen más oscuras, casi negro. Y la fucsina básica la tiene de rosa, rosadito. El aspecto no es fibrilar, ¿ya? Y la proteína principal que forma parte de la organización de las fibras elásticas es la elastina, con diferentes enlaces de desmosina, prolina, glicina. ¿Listo? Tiene 3 estadios de maduración. Las oxitalámicas, que está formado por fibrilinas, ¿verdad? Que principalmente como moldes se van a madurar posteriormente para formar principalmente, o están relacionadas con depósito de elastina. Miren ustedes, forman parte principalmente de vasos sanguíneos. De vasos sanguíneos, ¿ya? Esas son las oxitalámicas. Y donde hay mucho vaso sanguíneo, a nivel de pulpa dentaria y a nivel de ligamento periodontal. Por lo tanto, en estos 2 tejidos del diente, vamos a encontrar gran cantidad de oxitalámicas, más que de fibras elásticas en sí, o maduras. Las elaunínicas son muy similares a las que acabamos de mencionar, que también están en procesos tal vez de maduración y organización porque son relativamente irregulares, ¿de acuerdo? Y también están siendo parte en menor cantidad de vasos sanguíneos, igual que las elaunínicas, que las oxitalámicas. Por lo tanto, también las podemos ver en una proporción menor, pero las vemos en la pulpa y en el ligamento periodontal. Finalmente, las elásticas como tal son ya maduras, bien organizadas y ocupan, por ejemplo, la parte central de los haces de microfibrillas que forman como tal las fibras elásticas. Entonces, las fibras elásticas maduras están formadas básicamente por fibras elásticas. Bien,
Este video nos ayuda a entender cómo veríamos si nosotros navegaríamos en el tejido conectivo a todos los elementos que acabamos de mencionar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ver, y fíjense aquí, estos cuerpos que estamos encontrando son las células. Y en medio tiene que estar la matriz extracelular, amorfa y figurada. Aquí estamos viendo diferentes tipos de células, ¿ya? Y aquí, fíjense ustedes, estos enlaces, estas imágenes como enlaces de proteínas, de azúcares, la matriz amorfa, la matriz amorfa. Estos como caminos, miren estos fascículos largos, colágena, o sea, matriz figurada, colágena. Al fondo vemos vasos sanguíneos, que sabemos es parte del tejido conectivo, y que de ahí vienen los leucocitos para formar o para trabajar en el interior del tejido conectivo. Aquí estamos viendo fibras elásticas o reticulares, también pueden ser, y al fondo estamos viendo un sinnúmero de células. Pueden ser los leucocitos que están abandonando el lecho vascular para funcionar. Aquí estamos viendo otras moléculas. Miren ustedes cómo están saliendo. Aquí estamos viendo diferentes tipos de células, histiocitos. Aquí estamos viendo rosaditos, los fibroblastos. Estamos viendo macrófagos, ¿sí? Células fagocitarias. Entonces, imagínense todo ese conglomerado de elementos que forman parte del tejido conectivo. Esta es nuestra bibliografía, y resulta que yo siempre me despido con un pensamiento, pero hoy día me van a dar unos minutitos más, les decía, para ir avanzando un poquito el tema que vamos a continuar. La bibliografía, chicos, que ustedes pueden revisar perfectamente, y que mis estudiantes lo tienen en la plataforma, pueden descargar en PDF, compartir, no me hago ningún problema, compartir los PDFs para ir revisando, ¿ya? De dónde he sacado toda esta información. Entonces, yo me voy a despedir de ustedes.